Dios les bendiga en este día. Bendigo este tiempo que nos permite el Señor estar con su palabra, desglosando su palabra. Bendito Jehová, porque nos ha dejado, ¿verdad?, la revelación de su escritura. Y cada día nosotros podemos conocer más a través de la palabra, podemos conocer más a través de la escritura de Dios. En este día quiero compartirles, ¿verdad?, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra que está en Efesios 6:12. Gloria al Señor. Y esta palabra dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Amén. Bendecimos a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendecimos a Dios porque Él es el que hace milagros todo el tiempo. Bendecimos al Padre porque Él está con nosotros, no nos ha dejado y nunca nos dejará. Amén. Él ha demostrado su fidelidad en todo tiempo. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, pero está escrito en su palabra. Los tiempos peligrosos son los tiempos finales. Sabemos que la venida del Señor está cerca, por lo cual nosotros tenemos que estar de pie, tenemos que estar firmes, tenemos que estar buscando su presencia, tenemos que estar buscando su palabra y sometidos al Señor en obediencia y en santidad. Amén. Acuérdese de la palabra donde dice que ancho es el camino o la puerta que nos lleva a la perdición y angosto el camino que nos lleva a la salvación. Amén. Bendigo su vida donde quiera que usted esté. Declaro esa fuerza que solo el Espíritu Santo nos la da. Declaro esa coinonía, esa unidad en el Espíritu con sus familias. Amén. Porque en este tiempo es como hemos comprendido la verdad de las cosas y lo que Dios quiere de nosotros, y es que estemos en la unidad, ¿verdad?, en paz con la familia. Quiere que estemos en la unidad con los demás, con los vecinos, con toda la gente, y que podamos tener una vida, ¿verdad?, agradable a Dios. Gloria al Señor. Nos vamos a la palabra en el libro de Efesios 6 y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra: hijos, vamos a leerlo desde el 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oiga bien, esta es una promesa, es una de las primeras promesas que están en la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Dice también el 4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Esto también es una corrección de parte del Señor, cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos. Amén. Y corregirlos en disciplina también, para que ellos sean personas de bien y también respeten a los mayores y respeten a los ancianos. Enseñarle esa disciplina que nos enseña el Señor a nosotros, porque de la misma manera nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos para que nuestros hijos no perezcan y el día de mañana sean hombres de bien. Amén, porque en nosotros está, ¿verdad?, el corregir a nuestros hijos. Dice también: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Oiga bien, terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Amén. Es como cuando nosotros somos, ¿verdad?, tenemos amos, o sea, patrones, y nosotros no queremos obedecer y murmuramos y hablamos y nos quejamos. Entonces nos estamos quejando del trabajo que Dios nos ha dado a través de esos hombres. Por eso dice aquí: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bendito Dios. Que no hagamos las cosas por vanagloria ni porque nos miren las personas, sino porque está en nuestro corazón. Y es que realmente eso es lo más importante y eso es lo que va a salir a la luz siempre. Lo que nosotros hagamos con el corazón, amén, lo vamos a hacer porque nosotros queremos, no esperando nada a cambio, ni esperando que nos agradezcan, sino haciéndolo como para Dios. Amén. También dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, que para Él no hay acepción de personas. Gloria a Dios. También sabemos que aún los jefes, lo que el Señor les ha bendecido y les ha dado, ¿verdad?,
a señorear en la tierra, Dios también les pedirá cuentas si están, ¿verdad?, siendo justos, siendo justos. El Señor a nosotros nos da una palabra correcta, porque el Señor realmente es parejo, Él es soberano. Amén. Vamos a la palabra realmente donde vamos, ¿verdad? Cuando dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre, ni carne, ni contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que la lucha de nosotros no es contra carne ni sangre, o sea que la lucha de nosotros no es contra personas. Eso quiere decir que no es contra carne ni sangre, sino que tenemos luchas, amén, espirituales. Primeramente, a veces nosotros tenemos luchas con nosotros mismos, amén, porque todavía no estamos, ¿verdad?, alineados, todavía no estamos, ¿verdad?, limpios, y tenemos una guerra espiritual con nuestra propia vida, con nuestra propia mente, con el corazón y con el alma. Y esa es una de las guerras que tiene que estar ganada ya como hijos de Dios. Esa es la primera guerra que nosotros tenemos que pelear, la que tenemos que vencer, ¿verdad? Vencernos a nosotros mismos, vencerlos, amén, porque nosotros también, ¿verdad? A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Entonces necesitamos tener, ¿verdad?, una victoria sobre nuestra vida. Por eso dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Hay mucha gente que ignora, amén, el mundo espiritual. Ignora el mundo espiritual, el mundo, sabemos que hay un reino de la luz y un reino de las tinieblas, y que esos dos reinos pelean, ¿verdad? Porque es el reino del bien y el reino del mal. Amén. Esas son dos luchas las que hay. Amén. Gloria al Señor. Cada día nosotros nos enfrentamos a diversas circunstancias en nuestra vida. Vemos que ocurren en nuestra familia problemas de finanzas y en todo lo que nos rodea. Probablemente nosotros nos preguntamos por qué estamos pasando estas situaciones. Ahora mismo nosotros estamos librando una guerra. Ahora mismo nosotros estamos librando una batalla. Entonces quiere decir que nosotros tenemos un pleito. Amén. Ese pleito dice, ¿por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué siempre hay contiendas, luchas en mis relaciones? Las respuestas pueden variar, ¿verdad? Pueden variar esas respuestas. Muchas veces nosotros nos encontramos en pleitos, en disensiones. Tenemos una guerra en los hogares, primeramente, tenemos una guerra en nuestras familias, amén. Y hay muchos factores en los cuales, ¿verdad?, vienen este tipo de guerras. Uno de ellos es que nosotros hemos desobedecido a la palabra y nos hemos metido en caminos, ¿verdad?, de oscuridad, caminos que no nos llevan hacia lo bueno. Entonces, ahí es donde empiezan nuestras guerras. A veces también tenemos problemas en nuestra vida porque nos hemos relacionado también, ¿verdad?, con gente que nos lleva al fracaso, no que nos lleva a hacer cosas buenas, sino que realmente son gente que nos orían al fracaso de nuestra propia vida, dándonos consejos malos y nosotros obedeciendo tales consejos y apartando el consejo de Dios en nuestras vidas, que es el más poderoso, el más correcto y el más perfecto. Entonces, tenemos que tener cuidado, amén, de dónde inclinamos el oído, amén, para que nosotros, amén, no sigamos en esta guerra. Efesios 6:10 habla de la armadura que Dios le ha dejado a su pueblo. ¿Por qué Dios nos dejaría a nosotros una armadura profética? ¿Por qué esta armadura es profética? Porque no es natural, no es que usted va a ir a agarrar, ¿verdad?, cosas para ponerse y taparse el pecho, la cabeza. No, es una armadura profética. La armadura que habla el libro de Efesios 6 es una armadura profética delegada por Dios a nosotros. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Con quién tiene la guerra usted? Con el Dios de este siglo, que es Satanás. Amén. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién va a fortalecerse usted? En Dios, porque no hay otro lugar en donde fortalecerse. Dice, vestíos de toda la armadura. Usted tiene que ponerse la armadura del Padre, porque Dios le ha delegado una armadura para que podáis estar firme, porque si usted no se pone la armadura, puede decaer, puede desvanecerse y puede, ¿verdad?, destruirse
su vida a causa de estar sin esa armadura que Dios nos ha delegado. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Hay príncipes de las tinieblas, hay potestades en las regiones celestes, o sea que hay influencias demoníacas que pueden atrofiar su vida, porque lo primero que Satanás quiere hacer es destruir el corazón, destruir el alma y arrastrar la vida de nosotros hacia el infierno. Amén. Y por eso es que nosotros, la palabra del Señor dice que no, el pleito no es contra las gentes. Usted no tiene pleito contra una persona, ¿verdad? Por si le han quitado su esposo, tiene un pleito contra Jezabel, contra la serpiente, esa serpiente de adulterio, de fornicación, de pornografía, de lascivia. Amén. Esa es la serpiente. Usted no tiene pleito contra un hombre ni contra una mujer, sino que tiene un pleito contra principados, amén, que se mueven en la tierra. Gloria al Señor. La Biblia nos revela claramente que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra las personas, es decir, que no es que nosotros tenemos un pleito contra huestes espirituales de maldad. Cuando a nuestro alrededor nos vemos que aparecen circunstancias, debemos aprender a superarlas. Para esto la Escritura que contiene todo el consejo de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Dónde está su respuesta? Está en la Escritura. ¿Dónde está la respuesta? Está en la oración. ¿Dónde está la respuesta? Está en la intercesión. Porque cuando nosotros nos vemos amenazados, amén, empezamos orando y terminamos en guerra. De la oración nos trasladamos a la guerra. ¿Por qué? Porque estamos peleando la batalla de la fe. Estamos peleando esa batalla que tenemos y esa guerra que se ha levantado en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos, en contra del territorio, en contra de los ministerios, en contra de las iglesias y en contra quizás de empresas o de lugares donde el enemigo está queriendo quitar, ¿verdad? Amén. Y nos vemos amenazados. Satanás continuamente, la guerra de nosotros es todos los días. No es que hoy va a interceder y va a orar y ya mañana se va a acostar a dormir. No, nosotros tenemos una guerra todos los días. Porque acuérdese bien la palabra donde dice que en el principio Moisés, cuando libró la guerra, dice que levantaba sus manos al Señor para que el Señor mandara esos ángeles a pelear y derrotaran sus enemigos. Pero dice que cuando Moisés bajaba los brazos, entonces los enemigos avanzaban. Pero cuando Moisés, amén, subía sus brazos hacia el cielo, hacia el Todopoderoso, dice que entonces iba venciendo, iba derrotando sus enemigos. Entonces, cuando nosotros bajamos las manos en lo espiritual, la guerra de nosotros empieza más fuerte. Cuando bajamos y decaemos y dejamos que el enemigo avance, porque el enemigo avanza, el enemigo está al acecho siempre, todo el tiempo, y la gente no entiende esta guerra espiritual que nosotros tenemos. Y la verdad que Dios quiere levantar valientes. Dios quiere levantar gente atalaya, Dios quiere levantar gente de pie, que esté regente, que esté gobernando, no que sea gobernado por las huestes espirituales de maldad ni por la oscuridad. Mucha gente ya se dejó vencer y está siendo gobernada por las tinieblas, está siendo gobernada por Satanás y se volvieron cautivos, están presos, se volvieron como esclavos de Satanás. Cuando caen en pecado y sueltan esa guerra que tienen y no son valientes, sino que se vuelven atrás. Dice la palabra del Señor, amén, que nosotros resistamos al diablo. Resistir al diablo es enfrentarlo. Muchas personas han llegado a tener muchos problemas y lo que hacen es salir corriendo, salir huyendo y no enfrentan su situación. Mucha gente tiene problemas en sus hogares y lo que hacen es huir de sus hogares, abandonar su esposa, abandonar sus hijos. Igual las mujeres abandonan su esposo, abandonan sus hijos y no pelean esa gran batalla que tenemos, amén, que es continua, que es todos los días. Nosotros tenemos que levantarnos y pelear esta guerra y no desmayar, sino seguir adelante, no con nuestras fuerzas, como lo habla el libro de Efesios 6:1, sino que nos fortalezcamos en el Señor y esa fuerza nos va a ayudar a vencer a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Como hijos e hijos de Dios debemos de aprender a ver nuestras circunstancias como Dios las ve y a superarlas como Dios nos enseña, usando toda la autoridad que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo nos advierte a nosotros en el versículo que leímos al comienzo de nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernadores y autoridades y poderes de las tinieblas que actúan en este mundo. Yo le voy a decir algo que la gente
ignora, y es que el ser humano viene a Cristo, viene a la iglesia, acepta al Señor como Señor y Salvador, pero realmente no ha sido ministrado en liberación. Cuando esa persona no ha sido liberada, todas las cosas o los demonios que se entronaron en su cuerpo, en su mente, en su alma y en su corazón, allí viven todavía. Entonces esta persona no ve la luz del día, esta persona todavía no ve las bendiciones de Dios, esta persona todavía no está creciendo ni madurando. ¿Por qué? Porque no se le ha ministrado liberación. Y si usted me dice, ¿cómo es eso? Cristo vino y descendió a esta tierra como hombre, pero también trajo el evangelio sobrenatural y vino a hacer milagros, pero también vino a libertar a los cautivos de las prisiones de oscuridad donde estaban, como el paralítico de Betesda, ¿verdad? Como al paralítico de Betesda que fue liberado y Dios hizo un milagro sobre esta vida y fue libre de aquella parálisis que había en él de su cuerpo. También sanó a aquella mujer de flujo de sangre que tenía tantos años y había gastado todo con aquella enfermedad y el Señor la sanó. Solamente esta mujer corrió, se arrastró y esta mujer tocó el borde de las vestiduras de Jesucristo con aquella gran fe y dice que poder salió de él y esta mujer fue sana. También tenemos aquel hombre ganadero que estaba en aquel lugar, en aquella isla abandonado, viviendo en los sepulcros. Aquel hombre no tenía demonios, tenía legiones de demonios y aquel hombre entró en aquella locura. Si usted ve por las calles gente corriendo, hombres que a través de brujería quedaron locos, a través de brujería los dejaron hablando solos, o quizás hay mucha gente en los manicomios ahora mismo internos, amén, porque les hicieron brujería, les hicieron daño y quedaron distorsionados de su mente. Las fuerzas del maligno ahí penetraron, entraron y cautivaron a aquella persona. Pero porque también aquellas personas, yo le voy a decir algo y me atrevo a decirlo, que hay mucha gente en esos lugares que fueron cristianos, que conocieron a Dios, pero nunca se les ministró una liberación y terminaron locos. Entonces yo le puedo decir algo, Cristo vino a liberar al pueblo, a libertarlo no solo de enfermedades, sino a libertarlos también de posesiones demoníacas. Cuando nosotros vemos la Escritura y entendemos que este poder no es, ¿verdad? No es un poder, la oscuridad no es un poder que usted lo ve, es un poder también, ¿verdad? De oscuridad, que está en lo oculto, que quizás usted con sus ojos naturales no lo ha podido ver, pero nosotros podemos sentir cuando vienen demonios y entran en los cuerpos de las personas. Es como cuando usted ve que hay una persona normal y se da cuenta que mató a su mamá, que violó a su mamá, que mató a su papá, que hicieron tantas cosas, todo lo que está ocurriendo en este mundo, ¿verdad? Que los padres están asesinando sus hijos o los hijos a los padres, los hijos a las madres, y hay tanto asesinato de hermanos y todo eso, pelea de tierras y todo, es porque Satanás está prosperando en esas familias. Satanás tomó control de esas personas y de un momento a otro se volvieron asesinos, se volvieron violadores. Entonces hay cosas que nosotros no las entendemos porque no leemos la Escritura, y realmente la lucha no es contra las personas, sino con lo que Satanás está haciendo. Satanás tiene un pleito desde hace mucho tiempo, desde el principio con la humanidad, y eso lo vemos en el principio del Génesis con Adán y Eva, amén. La serpiente, dragón o como quiera llamarle, Lucifer, Satanás, amén, ese siempre va a venir a querer destruir lo que Dios ha creado, y esa es la guerra que nosotros tenemos en este tiempo, amén. Cuando vamos a la palabra del Señor, el Señor nos dice que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. La oración a nosotros nos da mucho poder. La palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho, y es que cuando usted entra en intimidad con Dios, usted se reviste de esa gloria, usted se reviste de esa unción, usted se reviste de esa presencia, y cuando usted no va a la oración, no va a la intimidad con Dios, entonces nos encontramos desprotegidos, ¿verdad? Nos encontramos como la Mujer Maravilla o Superman, que sale al mundo sin cobertura, sin haber orado, sin haber estado en la presencia de Dios, ¿verdad? Y solo en la presencia de Dios nosotros nos podemos fortalecer y tener, amén, esa autoridad que Dios nos delega como hijos suyos, amén. Dice, nosotros
a nosotros se nos ha dado autoridad. Por eso Dios nos dice, toma tu armadura. La armadura del Señor nos la delegó, nos las heredó, porque Él sabe que nosotros tenemos una guerra como Él la tuvo aquí en la tierra. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él tuvo una guerra contra Satanás. Satanás perseguía constantemente al Señor Jesucristo, amén. Pero en la cruz a nosotros se nos fue dada una victoria. Y nosotros tenemos herencia. De hecho, la armadura de Dios es una herencia que Dios nos ha delegado. Mucha gente asimila esto con la gente que es militar, con la gente que tiene rangos. Porque en la palabra del Señor también hay rangos. El Señor ha delegado rangos a sus hijos. Cada vez que usted pelea y usted vence, usted va obteniendo su rango. Cada vez que usted tiene una guerra, cuando usted entra a la guerra y usted vence, obtiene una victoria. Entonces usted va de la oración a la guerra. Cuando usted está guerreando y usted ve la victoria de esa guerra, usted prosigue en esa guerra, va más adelante y va venciendo, amén. Va venciendo y el enemigo va retrocediendo. Gloria al Señor. Por eso dice aquí, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todos, estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Cuando nosotros nos vestimos de la verdad de Cristo y sabemos que la palabra está escrita y que son promesas para nosotros, porque el que camina en verdad camina en justicia, mas el que camina en mentira camina en injusticia. Por eso el Señor es verdad y es justicia. Él es la verdad y Él es la justicia. Cuando usted camina en esa verdad, no mintiendo ni ocultando nada, usted camina en la autoridad de Cristo, porque camina en la verdad de Dios. Entonces nos venimos a revestir de esa verdad y de esa justicia que está sobre nosotros, y esa es la armadura de cual habla el Señor, y dice que estemos firmes vuestros lomos, que nosotros estemos firmes, que no menguemos, que no retrocedamos, sino que nos mantengamos ahí de pie. Eso es lo que habla. Cuando nos mantenemos de pie, nosotros nos estamos poniendo esa armadura que el Señor nos ha heredado. Estad firmes, dice, con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. La justicia es una coraza. Cuando usted aprende a vivir en justicia, cuando usted es una persona justa, hay una coraza que el Señor le ha delegado a través de usted, vivir en justicia y ser justo en todo tiempo. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio real de Jesucristo. ¿Qué vino a hacer el Señor? Solo vino a hacer tres cosas. La palabra del Señor a nosotros nos enseña para que no nos perdamos, para que no caminemos por otros lugares donde el Señor no nos ha mandado a caminar. Él vino a predicar el evangelio con demostración. Él vino a hacer milagros, a sanar a los enfermos y a bendecir y a multiplicar. Amén. Eso es lo que vino a hacer el Señor, a salvar lo que se había perdido. Amén. Y dice, calzaos lo presto del evangelio, que usted, donde usted quiera que vaya, usted predique su palabra, que no hable de otra cosa, sino de la palabra del Señor. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe y la esperanza son hermanas. Cuando usted tiene fe, usted confía, usted espera. Pero cuando usted no tiene fe, usted no confía, peor va a esperar. Usted con su fe puede caminar, puede avanzar, puede ver sin ver, puede estar firme aún en el momento de la prueba, aún en el momento del desierto. Nada la va a hacer menguar, nada la va a hacer retroceder. ¿Por qué? Porque está firme, creyendo y no dudando de Dios, y su fe está puesta en ese Dios todopoderoso que le ha delegado una coraza, que le ha delegado, amén, el calzado, que le ha delegado, amén, el cinto de la verdad. Cuando Dios nos dice, tomen el escudo de la fe, dice el Señor, porque el Señor sabía que nosotros íbamos a tener, ¿verdad?, guerra, que íbamos a tener, ¿verdad?, problemas. Entonces Dios nos delega esta armadura, amén, para que nosotros podamos resistir y realmente entender que la pelea no es con las personas, la pelea no es con tus hijos, la pelea no es con tus hermanos, la pelea no es
con los hermanos de la iglesia, la pelea no es con la pastora, la pelea no es con tu esposo, la pelea no es con tus cuñados, con tus padres, no. Quien está apoderándose de la mente, y está, porque la mente es un territorio minado, donde el enemigo entra y cautiva y empieza con el celo, empieza con el odio, empieza con el resentimiento, empieza con la envidia, con el celo, empieza con tantas cosas a cautivarlos las personas y entra todos esos demonios de ira, de amargura, de sed de venganza y todas esas cosas, y esos son demonios que se infiltran en las mentes, en los corazones y en el alma. Entonces, aquellas personas empiezan a actuar no como quieren, sino como no quieren, ¿verdad? Y cuando menos se acuerdan, pues ya tienen un problema y están enemistados con medio mundo. ¿Por qué? Porque hay influencias demoníacas que se mueven en los aires y cautivan las personas en un momento de ira, en un momento de problema, porque ahí es donde Satanás se aprovecha de la ira de los hombres, de los problemas de las personas, se aprovecha para influenciar. Amén. Y destruir, porque solo eso vino a hacer. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que Satanás solo vino a robar, a matar y a destruirte tu familia, a robarte tus bendiciones y a matarte tu fe y a matarte todo lo que hay, quizás tus sueños y lo que el Señor ha puesto, el propósito de Dios en tu vida. Amén. Quizás nosotros muchas veces nos preguntamos cuáles son esos poderes y gobernadores de las tinieblas. La traducción más sencilla es seres sin cuerpo, poderes invisibles. Amén. Cuando la Biblia habla de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, utiliza varias palabras griegas, todas las cuales indican que son poderes, seres espirituales con propósitos y deseos malignos. Esto quiere decir que su batalla no es contra personas de carne y hueso que le está causando problemas o trayendo división a su familia, sino que es contra alguien sin cuerpo, un espíritu maligno que utiliza esta persona, el cual se levanta contra usted para que no se cumpla la perfecta voluntad de Dios en su vida y en la vida de su familia. Ahí está. Son cuerpos, amén. Seres sin cuerpos, poderes invisibles. Son poderes que no podemos ver. De hecho, hay principados, amén, que están descritos en la palabra de Dios. Hay principados como los dioses, amén, que se vienen manifestando desde antes de Cristo. Y hablamos de los demonios en el libro de Job 41, habla de Leviatán, la serpiente tortuosa. Habla de Leviatán. Leviatán tiene que ver con la gente iracunda. Leviatán tiene que ver con la gente soberbia. Leviatán tiene que ver con el orgullo, con el espíritu de orgullo. Gente que no la saluda a usted, que no le habla a usted, que la ve por encima del hombro, que tienen problemas de ego. Leviatán se apodera de las personas cuando se apodera de sus corazones realmente, cuando hay amargura, cuando hay odio, cuando hay resentimiento a personas que les han fallado y todo eso, y entonces echan a todo el mundo en un mismo saco. Leviatán es el dueño de los iracundos, es el dueño de los amargados, es el dueño de los que tienen odio. Job 41 habla de esta serpiente que está en el fondo del mar, que un día se manifestará, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Bendito Dios que ya no estemos en ese tiempo cuando se salgan todas esas cosas a la luz. Amén, pero hay muchos también otro tipo de dioses, como el dios Baco, que es el dios del aguardiente, que incita a los hombres al alcoholismo, a las bebidas. Amén. Y estos hombres destruyen sus familias, destruyen sus matrimonios y aún destruyen sus hijos porque les son ejemplo y les transfieren estas maldiciones de vicios a sus hijos, ¿verdad? Y quizás a sus hermanos, porque muchas veces los hijos ven los padres como ejemplo y el ejemplo que le están dando es destrucción, es muerte. Hay muchos principados que se mueven en las regiones celestes, amén, y gobiernan naciones, no solo gobiernan personas. Los demonios gobiernan personas, pero los principados gobiernan naciones. Hay muchas naciones que los dioses de ellos es el dios Baco, como el alcoholismo. Hay otros dioses que es Jezabel, la prostitución, la pornografía, pedofilia, violaciones, incesto, todas esas cosas. Hay muchos gobernadores de las tinieblas que tienen gobernado un pueblo, porque ellos van avanzando y se les va abriendo puertas y ya no solo incitan
grupos de personas, sino que ya el pueblo o la nación completa, ese gobernador está gobernando esa nación. Hay muchos gobernadores, amén, en los países, en las naciones que han tomado el control porque se les ha dejado avanzar, porque no se han levantado intercesores, porque no se han levantado atalayas, porque no se han levantado gente a orar por los pueblos, por las personas. Y no hay amor, porque para ser un intercesor tiene que haber amor, y no solo amor, tiene que haber entrega, tiene que haber compromiso con Dios para poder amar las almas y que yo pueda orar por mi familia, no solo por mi familia, por mi generación, no solo por mi generación, por mis vecinos, que pueda orar por mi país. Eso es cuando Dios levanta un atalaya, un vigilante de muro. Dios levanta gente firme en la brecha, que tenga amor por las almas y pueda interceder por los niños, interceder por los ancianos, interceder por las personas. Hay que tener amor para poder interceder por los demás, no importando si hay agradecimiento. Lo que Dios nos llama a hacer a nosotros es amar las almas y no permitir que el enemigo, ¿verdad?, avance. Gloria al Señor. Quiere decir que la batalla no es contra esa persona de carne y hueso que le está causando problemas o trayendo división en su casa y en su familia, sino que es contra alguien sin cuerpo, un espíritu maligno que se mueve. Sin embargo, Pablo no se queda en advertirnos que estamos luchando contra poderes invisibles, sino que en los versículos siguientes, en Efesios 6:13, amén, y 18, nos dice que tomemos la armadura. Pablo nos advierte en las 14 cartas de Pablo, del apóstol Pablo, él nos enseña que nosotros tenemos guerra, que hay guerra, amén, en los pueblos, en las naciones y en nosotros mismos. Hay una batalla espiritual, amén, hay una batalla espiritual. Nosotros tenemos que aprender a combatir el mal. Nosotros sabemos que hay poderes invisibles que se están moviendo, amén, y podemos sentirlos. Los que ya conocemos al Señor podemos sentirlos. Hay gente que no sabe que hay poderes en la oscuridad que se están moviendo para dañar, amén, personas, pueblos, ciudades, todos los lugares. Tenemos una batalla. Como toda batalla espiritual, solamente podemos ganarla teniendo al Espíritu Santo de Dios a nuestro lado. Hoy es el día para que tome la decisión de dejar de estar peleando contra la gente, culpándola, odiándola y señalándola. Por el contrario, hoy debe levantarse en el poder del Espíritu de Dios para vencer y derrotar los espíritus malignos que están causando que estas circunstancias afecten nuestra vida. Gloria al Señor, así es. Y leemos el versículo 18 de Efesios 6, donde nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué? Dice Dios y dice Pablo que busquemos su presencia, que busquemos al Espíritu Santo y que oremos con perseverancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de orar, el enemigo avanza. El enemigo entra y destruye sus hijos, destruye su casa con droga, con alcoholismo, con adulterio, con fornicación, con pornografía. Y usted no sabe a qué hora se le salió de su mano sus hijos, su esposo, su esposa, su familia, sus hermanos, y no sabe a qué horas, ¿verdad? Ya el enemigo destruyó una familia, destruyó los hijos, destruyó los padres. Entonces es porque nosotros no hemos entrado en esa perseverancia de oración y bajamos los brazos y entramos en esa comodidad, en ese letargo, porque Satanás está peleando para que usted no ore, para que usted no busque la presencia, para que usted no interceda, para que usted no abra la boca. Satanás tiene una guerra contra los hijos de Dios, y no solo contra los hijos de Dios, contra toda la humanidad. Satanás está destruyendo, amén, y está avanzando porque nosotros no hemos entendido que necesitamos adorar a Dios. La adoración es una de los dones proféticos que Dios nos ha dado. La adoración es guerra.
La danza es guerra. Cuando María levantaba el pandero y sonaba su pandero y danzaba delante del Señor, lo que ella estaba destruyendo eran fuerzas infernales, poderes de oscuridad a través de su danza. Nosotros a veces no queremos entender que nosotros tenemos una guerra todos los días. Siempre se va a venir gente contra nosotros, siempre vamos a ser odiados, siempre va a haber persecución, porque Satanás no quiere que nosotros nos salvemos. Satanás no quiere que vivamos en paz, no quiere que vivamos, amén, haciendo el bien, sino haciendo el mal. Y él tiene una guerra contra nosotros, pero tenemos nosotros esa fe que el Señor nos ha dado, una armadura celestial, una armadura profética que está en el libro de Efesios 6, y le voy a leer el 19 y dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio de Cristo. La palabra nos enseña que el poder está en nuestra boca. Cuando usted abre su boca y declara sobre su casa, entonces usted está declarando el bien, no el mal, porque hay personas que hablan y abren su boca para maldecir, para hablar mal. Hablar mal de mi prójimo es maldecir mi prójimo. Hablar bien de mi prójimo es bendecir mi prójimo. Hablar bien de mi familia es bendecir mi familia. Y hablar mal de mi familia es maldecir mi familia. Por eso es que el poder está en la boca. Desde el principio del Génesis, Dios nos habla en su palabra que Él constituyó los cielos y la tierra a través de abrir su boca. Él trajo a lo visible lo que era invisible a través de emitir sonido, a través de abrir su boca. Por eso es que la palabra tiene poder. Cuando nosotros maldecimos a alguien, entonces esa palabra cobra vida y destruye a esa persona. No podemos nosotros seguir siendo ignorantes de la palabra de Dios. Cuando el Señor nos habla a nosotros a bendecir, a hacer el bien en el mundo, en la vida de los demás, y amar las almas como Cristo amó la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Dice, al contrario, debemos de levantarnos. Cada vez que venga la guerra, usted tiene que levantarse. Y no solo cuando venga la guerra, sino para tener una victoria ganada, usted tiene que levantarse antes de su enemigo, antes de que él venga a destruir las obras de maldad del enemigo, de Satanás. Sabemos que se mueve Apolión, se mueve el espíritu del Abadón. El espíritu del Abadón es un principado que se mueve para los accidentes, para destruir y matar personas con accidentes y destruir los carros y destruir muchas cosas. El Abadón. Moloch es un principado de fuego, de quema, que quema lugares y destruye. Y también el principado de Moloch es el que pide el aborto, es el que pide que esas personas aborten esos hijos, porque son pactos de sangre para él, y entre más sangre hay más asesinatos. Entonces él va avanzando, como cuando yo le explico que Moisés estaba peleando aquella guerra y él bajaba sus brazos y el enemigo avanzaba, y usted baja sus brazos, el enemigo va a avanzar. Pero si usted levanta sus brazos al cielo y depende de ese Dios que le da la fuerza, que venció en la cruz del Calvario, porque ahí fue donde realmente hubo la gran guerra contra las tinieblas. Habían dos poderes ahí, amén, peleando el poder de la oscuridad, el poder de la luz, el poder de la maldad y el poder del bien. Ahí fue donde Cristo Jesús a nosotros, amén, nos dio la victoria en esa cruz, triunfando contra todo principado, contra toda potestad, triunfando en esa cruz, porque la palabra del Señor nos enseña esto y nos da en Colosenses 2:14, dice que toda acta de decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz. Toda acta de decretos. Posiblemente Satanás viene con espíritu de culpa, con señalamiento a su vida. Usted tiene que declarar la palabra en Colosenses 2:14, 2:15, donde dice la palabra que toda acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, porque el Señor a nosotros nos redimió de la muerte. Él venció el imperio de la muerte, venciendo en esa cruz. Amén. Ahí venció el Señor y nos dio la victoria de esa guerra que tuvo contra el enemigo. Debemos de vivir por fe. Es vivir conforme a lo que nosotros creemos que es la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es que Jesucristo venció la muerte y nos dio poder y autoridad para aplastar demonios. Verdad es que Jesús derramó su sangre para que todos nuestros pecados sean perdonados y para que todas nuestras enfermedades
y dolencias sean sanadas. La verdad es Jesús. Él es el único camino que debemos seguir si queremos llegar al Padre. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra que nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros entendemos la palabra solamente con la mente, esta palabra no cobra vida en nosotros. Pero cuando nosotros adoptamos esta palabra en el espíritu, esta palabra entra, penetra hasta los tuétanos y se hace rema en nuestra vida. Pero si usted oye la palabra solo con su mente y no se apropia de ella en su corazón, esta palabra no va a hacer nada porque no se vuelve rema, no se vuelve viva en usted. Por eso nosotros necesitamos adoptar la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida para que se haga rema en nosotros y venga a la existencia, amén, con autoridad esta palabra. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y nosotros nos apropiamos de estas promesas, porque la palabra del Señor son promesas, es el verbo hecho carne, es Él mismo, y nosotros nos apropiamos de esta palabra, entonces ahí es donde viene la autoridad hacia nuestra vida. Nosotros no podemos, amén, hablar esta palabra así nomás, sino teniendo la autoridad que Cristo nos ha delegado a la iglesia. Si usted ve en la palabra del Señor, dice que en las puertas del Hades, que el Señor nos ha dado la autoridad a nosotros y que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué son las puertas del Hades? Son los movimientos de oscuridad que se mueven para destruir naciones, para destruir ministerios, para destruir personas, para destruir familias. Amén. Nosotros sabemos que Satanás siempre va a estorbar. El enemigo siempre le va a estorbar a usted. ¿Pero por qué estorba y se opone? Cuando nosotros hemos orado, nos hemos revestido de la armadura que nosotros nos ha delegado y nos ha heredado, entonces podemos resistir en el día malo. Y no vamos a permitir que Satanás prospere en nuestras vidas. Cuando Satanás prospera en nuestras vidas es porque nosotros estamos desarmados. No hay armas en nosotros, no hay armadura en nosotros. Es como el militar que se va a enfrentar a los enemigos. Si no llevan sus armas, entonces ellos van a ser muertos y van a ser derrotados. Cuando habla el Señor, y esto yo lo asemejo a una guerra, cuando hay un país con otro país en conflicto y unos tienen tanques de guerra y están bien armados y están bien vestidos y están firmes y no tienen miedo, son valientes, se adelantan y pelean por esa nación. Entonces, este es el ejército que el Señor está preparando, amén, para que este ejército no tenga temor, no retroceda. Y nosotros tenemos instrumentos de guerra. Uno de los instrumentos de guerra es la oración, primeramente. El otro instrumento de guerra es la danza. El otro instrumento de guerra es la santidad y la obediencia. Y estemos firmes nosotros creyendo en su palabra y no dudando de quién es Dios. Porque cuando la duda entra, entonces ahí es donde Satanás prospera y derriba su casa y derriba los sueños y derriba lo que el Señor ha puesto, y no solo eso, roba el botín. Entonces es necesario que nosotros entremos en una fe original, en una fe, ¿verdad?, de Dios. Dice, Él es el único camino que debemos seguir si queremos llegar al Padre. Cuando yo les decía que nosotros somos tripartitos, es porque Él también son tres personas, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero al Señor morir y resucitar, Él descendió al cielo, fue levantado por su Padre. Y en el libro de Hechos 2 nos habla del Pentecostés, nos habla del Pentecostés que ocurrió en el aposento alto. En el libro de Hechos nos habla de este tiempo que está aconteciendo, el Chabot de Dios, la presencia del Espíritu Santo, que es la que nos da poder a nosotros para resistir en el día malo. Dice la palabra que en el Pentecostés ocurrió esto. Dice que estaban unánimes todos orando y otros llorando. ¿Por qué? Porque el Señor había sido levantado y creyeron que estaban solos, que habían quedado solos, porque Él estuvo con ellos y caminó con ellos. Ellos caminaron con Jesús a todo lado que Él iba y había una multitud detrás de Él. Entonces dice la palabra ahí que cuando ellos estaban unánimes orando en el Espíritu, descendió, amén, el fuego en ese lugar. Fueron lenguas repartidas
y empezaron a hablar en lenguas, en otras lenguas. Eso es el Chabot de Dios. Esa es la presencia del fuego del Espíritu Santo, la cual nosotros debemos de cuidar. Nosotros tenemos que caminar en fervor, tenemos que caminar llenos, plenos del Espíritu Santo, no llenados de vez en cuando porque oramos de vez en cuando, sino orando en todo tiempo con perseverancia para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Y dice la palabra en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo va a tener poder y autoridad usted cuando el Espíritu Santo de Dios se derrame en su vida? Y va a poder vencer y va a poder derribar los argumentos del diablo y va a poder destronar toda actividad demoníaca en su casa y va a poder derribar todos esos principados y potestades que se mueven en contra suya, en contra de su familia, en contra de su vida y aún en contra de su nación. Amén, gloria al Señor. En Colosenses 2:14 Dios nos habla de anular estos decretos, que dice que Él nos dio autoridad a nosotros sobre serpientes y escorpiones. ¿Por qué Dios menciona las serpientes? ¿Por qué Dios menciona los escorpiones? Amén. Porque son los demonios invisibles que usted no puede ver, que acechan su hogar, que acechan su casa, que acechan su familia. También hay guerras espirituales, amén, que se están moviendo en su mente. La mente es como un territorio minado donde si usted le da permiso y cabida al enemigo, su mente, amén, se va a torcer, va a pensar cosas que no vienen de Dios, inclusive va a tener lagunas mentales, va a tener visiones malas, cosas malas. Entonces el enemigo está peleando con su mente, porque realmente el enemigo tiene una guerra. En el versículo 15 de Colosenses 2, dice ahí, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, trufiando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Quién triunfó en la cruz? Cristo Jesús triunfó en la cruz. Cristo Jesús triunfó en esa cruz del Calvario y nos dio a nosotros la victoria. Y a causa de eso, no es que nosotros podamos hacer las cosas, sino que el Espíritu Santo nos da ese poder a nosotros para destruir fortalezas. Nos da a nosotros el Espíritu Santo ese poder de destruir todo lo que se quiera mover en contra de nosotros y destruir toda obra del enemigo. Amén. Dice, si vive por fe, usted sabe que es hijo de Dios y que la palabra de Dios es su espada. Usted sabe que puede derrotar a los espíritus malignos que no alcanza a ver con sus ojos. Usted sabe que la persona que lo está molestando no es aquella contra la que debe luchar, sino que detrás de ella hay un ser sin cuerpo que está usándola. Usted sabe que debe usar su fe para derrotar ese espíritu maligno antes de que él anule su fe para creer en Dios. Gloria al Señor. Tenemos una guerra espiritual. Nuestra guerra no es natural, sino que es una guerra espiritual, ¿verdad? Amén, que tenemos todo el tiempo. Satanás siempre va a estar al acecho, vigilándonos, ¿verdad? Dice la palabra que Satanás se presenta donde el Señor, igual se presentan los ángeles y le dice el Señor, ¿de dónde vienes? Y le dice, de pasear por la tierra, de vigilar, de ver. ¿De dónde vienes? Le dice el Señor. Y le dice Satanás, pues andaba viendo a ver cómo está tu hija, cómo está María, cómo está Carmen, qué están haciendo, vigilándolas. ¿Por qué? Porque Satanás está esperando un paso en falso. Satanás está esperando que tú caigas. Satanás está esperando que tú hagas algo malo. ¿Para qué? Para destruirte. Porque realmente lo que nos destruye a nosotros es el pecado, la desobediencia. Eso es lo que nos destruye. No nos destruye Dios. Mucha gente ahorita está acusando a Dios y dice, qué malo es Dios. Está matando a los ancianos, está matando a los niños. No, Dios no mata a nadie. Nosotros mismos decidimos, amén, destruir nuestra propia vida a través del pecado. Y heredamos a nuestros hijos maldiciones. Hay gente que dice, no, pero ¿y cómo? Sí, pues si yo me drogo y me embarazo, amén, esa droga va a llegar a la sangre de mi criatura y esa criatura cuando vaya creciendo va a tener esa sed de drogarse. Entonces le estamos heredando maldiciones, igual que el alcoholismo, amén. Igual que si yo tengo odio y mi hijo me ve hablar mal y decir que yo odio a Julano, entonces va a decir mi hijo, es bueno odiar. Entonces el día de mañana él también va a tener ese espíritu de odio dentro de él que lo va a destruir. Nosotros a veces heredamos maldiciones a nuestros hijos, pero Dios nos dice en su palabra que el acta de decreto
planos que el diablo tenía en contra suya y en contra mía, Cristo la derribó en la cruz. Entonces tenemos que cortar esas maldiciones, romper con esas herencias malditas que quizás fueron heredadas por nuestros mismos padres. Hay mucha mujer que se ha tirado a la prostitución porque ha habido una herencia para ella, ¿verdad? Una herencia maldita de prostitución, y ha crecido, amén, en su familia viendo eso y ha visto que es normal hacerlo. Y a veces nosotros insultamos y vemos de menos ese tipo de personas y no sabemos el sufrimiento que hay en sus corazones, en sus vidas, en su alma, y es una vida horrible, amén, es una vida horrible de humillación, y a veces solo criticamos y no entendemos. Por eso es que nosotros debemos orar por esas mujeres, que Dios las pueda libertar, que alguien pueda ministrar liberación sobre sus vidas. Igual el homosexualismo, el lesbianismo, amén, ha venido a través de violaciones, a través de robarle la inocencia a aquella criatura. Entonces esas personas se vuelven, amén, lesbianas o homosexuales o personas que perdieron su identidad a tan pequeña edad. Entonces necesitamos que esas personas se puedan liberar. De hecho, las personas que han sido violadas son frígidas, no pueden amar, no pueden expresar su amor hacia las personas porque les quitaron su inocencia. Entonces necesitamos orar, ministrar liberación, tener amor, el mismo amor que tuvo Jesucristo, para poder ayudar y poder traer a esas personas a ser libres de esas ataduras que realmente fingen ser felices, pero no lo son. Y tiene que haber amor en nuestro corazón para poder nosotros ayudar. Amén. Igual que los que asesinan personas, que están haciendo cosas porque tienen mucho odio, fueron golpeados en su niñez, fueron humillados, fueron criados por padrastros, fueron criados por madrastas, fueron criados por gente salvaje que les hizo tanto daño, y a veces nosotros no entendemos, y tenemos que aprender nosotros, ¿verdad?, a tener el corazón del Señor, ese corazón tan bueno, tan lleno de misericordia y de compasión por el perdido, que ese mismo corazón que tuvo por nosotros al rescatarnos a nosotros de esa vida, al rescatarnos a nosotros de esos pecados donde nosotros estábamos esclavos, pero Él nos trajo a libertad, y hoy por hoy conocemos a Jesús y sabemos que Él pagó por nosotros y que por sus llagas hemos sido sanos y curados, y que así como levantó al paralítico de Betesda y lo levantó de esa parálisis quizás mental, porque hay mucha parálisis mental, a veces tenemos miedo, temor de salir adelante y no podemos a veces ver las bendiciones de Dios, sino que solamente estamos viendo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, y no podemos abrir nuestros ojos a ver la bondad de nuestro Padre, a ver el amor que Él tiene por nosotros. Tenemos que aprender a abrir esos ojos espirituales, porque no son naturales. Con los ojos naturales no podemos ver a Dios. Tenemos que verlo con los ojos espirituales de la fe. Amén. Debemos, dice aquí, también el apóstol Pablo nos exhorta a participar en la batalla de la oración. Orar es tener una relación con Dios. Usted saca fuerzas para enfrentar a esos seres sin cuerpo. En nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Nuestra fuerza y poder vienen a través de la relación íntima con Dios. Amén, así es. A través de que usted crece espiritualmente, usted puede tener esa fuerza y ese poder que Dios le hereda a través de su palabra, a través de su intimidad con Dios, porque a través de la intimidad se nos son reveladas muchas cosas. ¿Cómo está su relación con Dios? La respuesta a esta pregunta es importante, porque cuando usted tiene relación íntima y personal con Dios, sabe quién es realmente usted. Amén. ¿Y cuál es su verdadera identidad? Muchos creyentes huyen cuando los problemas se agrandan, cuando los tiempos se ponen difíciles o cuando las cosas no marchan como quisieran. Pero aquellos que buscan a Dios en oración y adoración reciben poder para enfrentar cualquier cosa que se levante. Amén, así es. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, entramos en paz con el Padre. Cuando nosotros entramos con intimidad con Dios, nosotros recibimos esas fuerzas que no tenemos, porque realmente nosotros hemos peleado toda una vida con nuestras propias fuerzas, y llega un momento donde ya las fuerzas de nosotros se terminaron, ya no podemos más, y quizás hoy está diciendo usted: pastora, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más, pastora, con esto, con lo que me está pasando, con lo que yo vivo, quizás cosas ocultas, quizás una vida que no es agradable a Dios, o quizás algo que no la deja tener esa paz, ese reposo, esa felicidad y esa libertad que Dios nos da.
¿Por qué? Porque hay cosas que están en oculto y no vivimos realmente agradando al Señor. Entonces eso lo puede lograr a través de una intimidad con Jesucristo. Él nos da ese reposo, esa fuerza, ese valor. Él nos da ese amor que nosotros estamos necesitando, porque realmente la felicidad solo se encuentra en el Señor Jesús. Un hombre, un ser humano, a usted no le va a hacer feliz. Siempre va a haber algo que le hace falta. Usted puede tener muchas cosas materiales, usted puede tener lujos, usted puede tener muchas cosas, pero siempre va a haber un vacío. Y ese vacío es en el corazón. Y ese vacío solo lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando Dios nos habla, cuando Pablo nos habla y nos exhorta, porque realmente Dios nos exhorta a través de su palabra, amén. Él nos exhorta, Él nos corrige y Él nos edifica. El Espíritu Santo de Dios vino a edificarnos, vino a abrazarnos. El Espíritu del Señor viene a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces la relación con Dios de nosotros no está muy bien. ¿Por qué? Porque nos alejamos y Dios nunca se ha ido, Dios siempre ha estado ahí. El que se va es usted y yo. Y a veces abandonamos a Dios, abandonamos esa presencia que nos da la unción de poder. Porque a través de la oración viene la unción. A través de la oración viene la unción, viene una vestidura nueva. Esa es la unción. Las vestiduras son cambiadas a través de la oración. Cuando usted va creciendo y va perseverando en la oración y va caminando y caminando y caminando, va levantando un muro. Va levantando un muro y ese muro le protege. Pero se imagina que ore 5 minutos, solo pone 2 ladrillos, ora 10 minutos, pone unos 10 ladrillos. Entonces ese muro no puede cubrirla. Necesitamos ser fervientes y perseverar en esa oración, en esa adoración. Si quizás usted no quiere, no tiene palabras porque tiene tantos problemas o porque tiene tanta tristeza o tanta soledad o tiene el corazón muy dañado, fragmentado y no puede hablar con Dios, entonces adore. La adoración va a romper la oposición. La adoración va a romper lo que se opone que usted vea a Dios. La adoración nos ayuda a nosotros a entrar a ese lugar santo. Dice Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Sabemos que si nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar siempre escritura donde Dios habla de que el enemigo se oponía a las cosas de él. En el libro de Daniel, ¿verdad? Podemos ver que hay un principado que se oponía a Daniel y Daniel entró en un ayuno de 21 días para derribar ese principado que se oponía a la bendición de Dios para su nación. Entonces, él entró en ese ayuno, entró en silicio y muchas veces nosotros hay guerras que no la podemos librar si no es con ayuno y oración e intercesión. Tenemos que ordenarle al enemigo que deshabite, que desaloje nuestra casa. Dice que nosotros tenemos que sacar al hombre fuerte antes, amén, para poder nosotros orar. Tenemos que sacar al hombre fuerte de nuestra casa, de nuestra vida. Amén. Hay un oponente, hay un paladín que se opone a que usted crezca espiritualmente, a que usted sea bendecido, bendecida, a que usted cumpla con sus sueños, a que usted vea más a Dios actuar en su vida y en su familia y en su casa y que haya libertad en su familia. Dice, debemos tomar dominio. Usted tiene dominio sobre aquellos seres sin cuerpo. Jesús nos lo dijo. Amén. En el libro de Lucas 10:19 dice, aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. ¿Qué le dice Dios en esta palabra? Que le ha dado dominio, que le ha dado poder, que le ha dado autoridad. Pero la autoridad no viene de una boca que grita, la autoridad viene de una relación con Dios, la autoridad viene de una intimidad con el Padre, el dominio y el poder y la autoridad viene de una vida en santidad, de una vida en obediencia, de una vida justa y caminando en la verdad de Jesucristo. Dice, tenemos que tener dominio. Atar todo espíritu del maligno que ha venido o intenta venir contra usted. Levántese a orar o a interceder por su matrimonio, por sus hijos, por su familia, por sus amigos. Usted tiene poder y autoridad. Hay gente que cuando tiene problemas, hermanos, se acuesta a dormir. El problema lo acuesta, lo duerme. El problema lo hace entrar en letargo. ¿Sabe usted qué es letargo? Inconsciencia.
lo hace entrar. El enemigo quiere que usted esté dormido, el enemigo quiere que usted esté triste, el enemigo quiere que usted esté pasivo, el enemigo no le conviene que usted se levante con una ira santa, el enemigo no le conviene porque le va a destruir los planes, le va a destruir lo que él tiene ya al acecho, porque él tiene planes en el infierno, él está ahí planeando cosas en contra suya, en contra de su familia, en contra de sus hijos cada vez que él puede. Amén. Por eso es que la oración tiene que ser constante. El Señor Jesucristo nos dio a nosotros el ejemplo de orar en todo tiempo. Él oraba de mañana, de tarde y de noche, y aún en vigilia. El Señor que no dormía, amén. Y cuando dormía el Señor, los discípulos, imagínense, aquella barca que donde iba el Señor Jesús con los discípulos y vinieron aquellas olas a golpear aquella barca y aquellos discípulos confiaban en el Señor, lo tenían ahí y sabiendo que Él estaba ahí, que no podía el enemigo tocar nada donde Él estaba, aún así tuvieron miedo y empezaron a despertar al Señor. Y entonces, porque miraron que iban a perecer con aquella barca, fue cuando el Señor le dijo: hombre de poca fe. Cuando la fe de nosotros mengua, hermanos, es cuando nosotros ponemos más la mirada en este mundo y miramos las cosas que el diablo está haciendo y avanzando, y nosotros bajamos la guardia. No tenemos que bajar la guardia. La palabra del Señor nos dice a nosotros que la maldad va a aumentar. La palabra del Señor de nosotros nos dice que en los posteriores tiempos los hombres se harán amadores de sí mismos. Amén. La gente está amando su vida propia, su materia, lo que tienen, están amando las cosas de este mundo, y Dios es claro, y la maldad sigue aumentando. ¿Por qué? Porque van a venir muchas cosas antes del fin de los días, ¿verdad? Va a venir muchas cosas antes de que el Señor venga por su pueblo, de que el Señor venga por su iglesia. Entonces, Satanás va a querer pelear, y en estos momentos, en estos tiempos todavía más. ¿Por qué? Porque el Señor vino en este tiempo a meterlos a prueba a nosotros para que nosotros nos acerquemos más a Él. Pero también el enemigo está trabajando más, se está levantando más. Entre más se levante el Señor, la fuerza de Satanás también. Entonces, por eso es necesario que se levanten los guerreros, las mujeres guerreras, las Débora, las Jaeles, con la estaca en la mano para clavarle la cabeza al enemigo, porque el enemigo no lo va a destruir dándole en la cola, no lo va a destruir dándole en medio, lo va a destruir en la cabeza, como Jael le metió la estaca. Tienen que levantarse las Abigailes, tienen que levantarse las mujeres como Ruth, como Esther, mujeres que gobiernan, mujeres sabias, entendidas en los tiempos. Amén. Necesitamos ser intercesores proféticos. Y el intercesor profético es aquel que intercede con la palabra, porque la palabra es la profética, amén. La palabra es la que tiene la profecía. Entonces nosotros tenemos que levantarlo como esos intercesores, como esos guerreros, amén, y ponerlos la armadura que Dios los está hablando, que nos dejó como herencia, porque no tenemos pleito, amén. Así que deje el pleito con su familia, deje el pleito con la gente. Usted tiene un pleito con seres invisibles que se mueven en las regiones celestes, que son los demonios, amén. Dice, nada, perdón. Usted tiene que tomar dominio en el nombre de Jesús, amén. Nada se moverá sin oración. Usted tiene derecho legal para usar el poder que Dios le ha dado. También tiene derecho legal para cerrar las puertas que le abrió al enemigo, amén. Porque también ahí está. Cuando nosotros le hablemos puerta al enemigo, entonces el enemigo lo destruye la casa, lo come las bendiciones. Cuando nosotros le hablemos puerta al enemigo, usted tiene que tener discernimiento. No tolere a Jezabel. Cuando usted tolera a Jezabel, acuérdese de aquella palabra de aquel pueblo donde entró el anatema al pueblo. ¿Y qué hizo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Saca los que provocaron el anatema fuera del campamento. Amén. La escritura nos habla a nosotros que si nosotros toleramos el pecado y toleramos las cosas malas que desagradan a Dios, nosotros le estamos abriendo una gran puerta al diablo, y el diablo ahí es donde él prospera y entra porque tiene un derecho legal. Usted sabe que nosotros hemos sido sellados por Dios. Dios nos da actas de decretos a nosotros, o sea que todo esto es una ley espiritual. Pero también hay leyes, amén, que tiene el diablo. Satanás tiene jerarquías, Satanás tiene rangos, igual que
en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay gente de rango, gente con posición. ¿Por qué? Porque han vencido los obstáculos, han destruido muchas veces al oponente y no han retrocedido en la guerra, sino que han avanzado y han peleado una guerra, otra guerra y otra guerra y han vencido. Entonces viene Dios y le da rango, le da más autoridad a esa persona que ha ido venciendo, no ha ido menguando, no ha ido retrocediendo, sino que venció esa guerra que tenía contra el enemigo. Entonces dice que nosotros tenemos que abrir nuestra boca, ¿verdad? Para revocar todo pacto que hicimos. Muchas veces hay pactos que se hacen en el pasado. Usted hizo pactos quizás de amores, hizo muchos pactos atrás y usted no los ha roto. Todavía hay esos pactos, amén, que usted hizo con el enemigo. Por ejemplo, la gente que practicó la brujería hizo pacto con el diablo. Mucha gente que hizo cosas, ¿verdad? Que se ligó a personas. Entonces ahí hubo una ligadura y hubo pactos o palabras que usted dijo que la ataron. Entonces necesitamos destruir todos esos pactos que hicimos o votos al enemigo. Tenemos que revocarlos. Tome hoy la decisión de vivir por fe y mantener una relación íntima con Dios. Busque el reino de Dios y su justicia, aprendiendo, creciendo, madurando y tomando dominio. Hoy es el día para vencer toda adversidad y toda circunstancia. Hoy es un buen día para alabar a Dios por la victoria que ya nos dio. ¿Por qué tenemos victoria nosotros? Porque Cristo ya venció. Cristo ya nos dio la victoria en esa guerra que tuvo Él espiritual ahí con Satanás. Dice que Él venció la muerte, Él venció las enfermedades, Él venció toda herencia maldita en la vida de nosotros. Así que todas esas cosas que Él hizo en esa cruz nos dio a nosotros la autoridad, ¿verdad? De vivir en victoria. Necesitamos nosotros creer en esta palabra que Dios nos ha delegado y como yo le digo, tiene que tener una guerra profética. La guerra profética es que usted se levanta a decretar con la palabra. Esa es la guerra profética. Un intercesor profético tiene que declarar la palabra para que esa palabra se haga rema, porque la palabra es la que tiene el poder en los guerreros. Amén. Dios nos ha dado a nosotros autoridad sobre toda cosa. Cuando la iglesia está bajo ataque, Dios nos habla, nos revela para que nosotros nos levantemos a pelear. Es por eso que Dios en este tiempo nos ha dado la intercesión para que oremos por los niños, por lo que se está moviendo. Satanás está matando criaturas, está matando niños. Aparte del aborto, está destruyendo niños con enfermedades y tenemos que cubrir los niños, orar por los niños, interceder por los niños y decretar que Satanás abandona los territorios y suelta nuestra nación. Amén, gloria al Señor. Bendito Dios porque nos enseña cada día cómo tomar dominio. Si usted no puede gobernar su casa, ¿cómo va a ir a gobernar otra casa? Primero arreglemos nuestra vida, amén, gobernémonos, dejémonos gobernar por Dios para que el mismo Dios nos dé la autoridad, porque la autoridad viene de la humildad y nosotros necesitamos abrir nuestra boca y declarar la palabra sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, amén, y poder vivir en ese nivel, amén, que Dios quiere, un nivel de madurez. Un nivel de madurez espiritual donde el enemigo no hace retroceder los hijos de Dios porque no puede. Gloria al Señor. Bendigo su vida en este día. Bendigo su familia y declaro la paz de Cristo. Declaro que entiende esta palabra y la hace rema en su vida. No solo entró a su mente, sino que declaro y profetizo que entró a su corazón y a su alma. Y esta palabra va a ser rema en su vida. Y hoy se va a levantar como una guerrera, como un guerrero. Hoy el enemigo no lo esclaviza en el nombre de Jesús porque Cristo no lo llamó a ser esclavo, sino libre en la cruz del Calvario, a vivir en paz, a vivir en armonía, a vivir en bendición, a vivir en sanidad, en el nombre de Jesús. Amén.